En la segunda parte de esta asignatura nos centraremos en analizar los diferentes componentes de los instrumentos electrónicos. Los instrumentos electrónicos se componen en primer lugar por sensores que convierten una señal no eléctrica, o dicha de otra forma, una señal analógica en una señal eléctrica. La segunda componente más importante son los adaptadores o condicionadores de señal. En esto se incluye el famoso amplificador, que como bien sabemos son aparatos que amplifican la señal de entrada aumentando la energía. Puede ser la potencia o tensión inicial. Hay muchos tipos de amplificadores y cada uno de ellos presenta diferentes funciones. Por ejemplo, los amplificadores de tensión, amplificador de corriente, amplificadores de transductancia, de transresistencia, etc. En esta práctica en concreto nos centraremos en un tipo de amplificador de tensión, el amplificador diferencial. Un amplificador diferencial es un circuito que presenta una salida proporcional a la salida de las señales de sus respectivas entradas. El circuito que hemos estudiado en el laboratorio tiene esta estructura que vemos en pantalla. Las dos señales de entrada están condicionadas por las resistencias RA y RC. RA está conectada en serie con RB, que crea una realimentación negativa del amplificador. Y RC está conectado en serie con RD, que a su vez está conectado a tierra. El voltaje de salida de este circuito viene dado por esta ecuación. Siempre que el cociente de RA con RB y el cociente de RC con RD sean iguales, estaremos ante un caso ideal. Pero en el decepcionante mundo real nos encontramos una pequeña dependencia de la componente común, que es la media de las dos señales de entrada. Por lo tanto, el valor del voltaje de salida queda modificado de la forma que se muestra en pantalla. Otra manera de expresar el voltaje de salida es la siguiente. En las otras dos fórmulas que se ven, A1 y A2 son los coeficientes de amplificación de las dos entradas de nuestro amplificador y ADM es el factor de amplificación de la diferencia y ACM el factor de amplificación del modo común. Para comprobar el comportamiento de este tipo de amplificadores, hemos diseñado uno con 22, con una ganancia de 22, como se puede ver, con unas resistencias de 1 kΩ y 22 kΩ aproximadamente, 2 de cada. A partir de los valores experimentales que hemos conseguido, vemos que la ganancia que nos da es aproximadamente de unos 22,18. Y comprobando los cocientes de RA partido RB y RC partido RD, a pesar de tener un valor muy similar, no coinciden del todo, creando un caso no ideal. Con el objetivo de medir los dos coeficientes de amplificación de cada una de las entradas, se medirán los valores de A1 y A2 individualmente, anulando una de las señales de entrada y haciendo varias mediciones de los diferentes valores de voltaje de salida, variando el valor de la señal de entrada que no hemos anulado. Después, obtendremos dichos valores haciendo un ajuste por mínimos cuadrados. Como podemos ver en este primer caso, la relación entre VI1 y el voltaje de salida muestra una relación lineal hasta cierto punto, el punto en el que el amplificador llega a su punto de saturación, que en nuestro caso es alrededor de los 13 voltios negativos. Por ello, la pendiente de la fase lineal correspondiente al coeficiente de A1 de la amplificación es aproximadamente menos 22,2. De manera análoga, podemos obtener el valor del coeficiente de A2 correspondiente al valor de la amplificación respectivo de la señal de entrada V2. Como se puede ver, obtenemos un resultado muy similar que el de A1, pero con signo contrario, 22,17 aproximadamente. La saturación del amplificador está alrededor de los 14 voltios.
Con los valores que tenemos de A1 y A2 se aplican las siguientes ecuaciones visualizadas anteriormente. Con estas ecuaciones obtenemos los coeficientes de ADM y ACM, dándonos unos valores aproximados de 22,18 en el caso del ADM y un resultado de menos 0,07 en el caso del ACM. Una vez calculados los coeficientes ADM y ACM, calculamos la relación de rechazo del modo común, también conocido como MCMRR, la cual indica la capacidad de un amplificador diferencial para suprimir señales comunes a las dos entradas, dando en este caso nos da un valor aproximado de 50. Ahora que se ha comprobado cómo funciona este tipo de amplificadores, podemos pasar a una de sus utilidades más prácticas, la medida de la corriente que pasa por una rama de un circuito. Para poder hacerlo, montaremos el siguiente circuito, siendo RH y RL resistencias de 100 ohmios y Rx de 1 ohmio. Teniendo en cuenta que la resistencia no pueden disipar más de 1/4 de vatios de potencia, se hacen unos cálculos y se llega a la conclusión de que el voltaje máximo que pueden soportar las resistencias es de 10 voltios aproximadamente, y por tanto las medidas que se van a realizar posteriormente para analizar este tipo de utilidad no tienen que superar los 5 voltios. El circuito se ha diseñado de tal manera que las condiciones son, por una parte, proporcionar una salida de 1 voltio y por otra parte, que por la rama que se ha motorizado el circuito circule una corriente de 10 miliamperios. Para eso se calcula la caída de voltaje en Rx y la amplificación o coeficiente de amplificación que tiene que tener nuestro amplificador operacional para cumplir las condiciones establecidas. Teóricamente tendríamos que tener una ganancia de 100, pero en el caso no ideal en el que nos encontramos según los valores experimentales, la ganancia es de 91. Con las resistencias de laboratorio que hemos podido tener a nuestro servicio, intentamos reproducir la ganancia obtenida experimentalmente utilizando resistencias de 100 ohmios para RA y RC, mientras que para RB y RD utilizamos resistencias de 10 kiloohmios. Con esto obtenemos una ganancia de 100 con unos coeficientes de RA partido RB y RC partido RD prácticamente iguales.